Como sabemos, los temas que se tocan tienen que ver con la oración misionera. Y bueno, pues, el tema que he tocado, que voy a tocar el día de hoy, se llama la aflicción del misionero. La aflicción del misionero. Todo el que está inmiscuido, hermanos míos, en predicar e intentar extender el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, todos sin excepción, hemos aprendido mediante el Nuevo Testamento que la batalla fundamental que libramos va a ser en nuestra mente, ¿no? Asimismo, comprendemos que las circunstancias adversas que tenemos por naturaleza hacen decaer a cualquier ser humano. No importa quién sea, no importa el prestigio que tenga, ni importa el abolengo. Las circunstancias adversas nos hacen decaer. Ahora, no sabemos cuando suceden estas si vendrán una detrás de otra. No sabemos el lapso de tiempo que durarán. Pero lo que sí sabemos, que el Señor Jesucristo, mediante la educación cristiana, nos enseña a fortalecer nuestro ser. Dígale como usted le diga, ¿no? Mente, corazón, como usted le diga. Pero es la forma en que el Señor Jesucristo nos fortalece, mediante la educación. ¿Por qué? Porque mediante la educación que tengamos, va a ser la fortaleza que tengamos para tomar las decisiones cuando la aflicción se presente en nuestra vida. Porque definitivamente a una aflicción sucede una decisión. Y sabemos que los principios, los consejos escriturales y los testimonios de los personajes bíblicos son parte de la educación que se nos entrega. Hecho este preámbulo, por favor los invito a que busquen en las Escrituras. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Capítulo 4, versículo 17. La aflicción del misionero. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 17. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Le voy a rogar que se pongan de pie con excepción de los que están un poco delicados de salud. Solamente vamos a leer un verso, pero por ser el verso inicial, les rogaría que se pongan de pie. La primera vez lo voy a leer solo y la segunda vez todos juntos, por favor. Dice la palabra del Señor así. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Todos juntos, por favor. Pero el Señor Jesús estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Por favor, permítame orar. Inclinen su rostro. Bendito Padre Celestial, comprendemos claramente que no existe hombre digno de predicar su evangelio. Pero, Señor, usted me ha dado hoy día ese privilegio. Hable, Señor Yahvé. Permita que mis cuerdas vocales comuniquen, Señor, su sabiduría. Ayúdenos, Padre, a todos los que estamos presentes y a su predicador, recordar quién es usted, recordar los métodos que usted nos ha proveído y recordar, Señor, como siempre al final del camino va a estar usted, Señor, ayudándonos y protegiéndonos. En el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo, oramos así, mi Dios. Amén. Amén. Por favor, tomen asiento. En sí, hermanos míos, lo que hemos leído viene a ser la conclusión de cómo Dios libra a sus enviados. Ahora, esa es la conclusión y lo voy a tocar al final. Pero permítame llevarlos, hermanos míos, al Salmo 86. El Salmo 86, que es conocido como una
de las 5 oraciones del salmista David, en las cuales, específicamente en este salmo, que se le llama la oración de David, solicita misericordia. Busquemos, por favor. Salmo 86. Salmo 86. ¿Lo tenemos? Leamos el verso 14. Miren lo que dice. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiración de violentos ha buscado mi vida. O sea, específicamente con respecto de David, él nos está explicando de que es víctima de la trama de impíos que deseaban, es textual la cosa, acabar con su vida. Pero no deseo, por favor, hermanos míos, que tengamos en mente para esta enseñanza a ningún tipo de persona. Lo que deseo que tengamos en mente es el ser más violento, más astuto, más intrigante, que desea deshacernos de nosotros. Y no solamente deshacernos de nosotros, desea entorpecer la labor que nos ha sido encomendada. Ese es su trabajo. Eso es lo que él desea. Ahora, mediante el Salmo 86, dividido en 3 puntos, podemos aprender ciertas cosas que nos van a ser de mucha utilidad cuando venga la aflicción en nuestra vida misionera. Primer punto, es necesario que tengamos conocimiento de Dios. Es necesario que tengamos un centrado conocimiento de Dios, para lo cual permítanme leer del verso 8 al verso 15. Dice la palabra del Señor así: Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiración de violentos ha buscado mi vida. Y no te pusieron delante de sí, mas tú, Señor, Dios, misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Hermanos míos, hay un principio que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que el pueblo de Dios se pierde por falta de conocimiento. Y lo fundamental que tiene que comprender un misionero, tiene que comprender el poder, la capacidad y los planes de aquel que lo envía a caminar. Tenemos que tener ese fundamento, porque si un misionero no comprende quién es Dios, de oídas nomás lo ha escuchado, cuando llegue la aflicción se va a quebrar. Se va a quebrar. El verso 8 dice lo siguiente: Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obra que igualen tus obras. Es lo que está declarando David. David, como los apóstoles, ¿no? Como todo hombre de Dios, debe estar convencido que no hay como Dios, que nadie es como Él, y que la forma que Él tiene de cuidarnos, la forma que Él tiene de que sus planes salgan adelante son únicas e incomparables. Pero el salmista no se queda en su hoy, está tan convencido del poder de su amo que declara el futuro. Verso 9 dice: Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor.
Es un convencimiento que no solamente viene de la revelación que tiene el Espíritu Santo. Es un convencimiento que le viene por la educación natural que le dan a los israelitas de que ellos sirven no a un ser muy poderoso, no es que sirven a un ser muy inteligente, que ellos sirven a un ser todopoderoso, que ante su susurro la naturaleza se somete. Y esto, hermanos míos, es fundamental que esté alojado en nuestra mente y en nuestro corazón. Que no estamos en una trama entre dos poderes iguales. No estamos en una trama entre dos poderes iguales. Estamos en una trama entre un Dios todopoderoso que nos promete tenernos en la palma de su mano, y estamos entre la trama del sello de la sabiduría, que astutamente quiere hacer que declinemos los planes que Dios tiene para con nosotros y para la obra que nos ha encomendado. Si leemos el verso 10 dice, porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Ahora ya declara, solamente tú eres Dios. ¿Por qué? Porque por naturaleza el ser humano cuando adora, cuando se ascribe a una idea, está adorando a un Dios. Está adorando a un Dios. Y tenemos que comprender que efectivamente el que nos ha mandado a andar es Dios Todopoderoso. Pero este conocimiento, hermanos míos, no nos debe llevar a espiritualizar su protección y solamente ascribirnos y desear milagros y portentos. ¿Por qué? Porque, hermanos míos, es conocida que la forma en que Dios tiene para cultivar a un obrero es en el horno de la aflicción. Y muchas veces, idealizando lo que significa ser obrero de Dios, cuando salimos a la obra misionera pensamos que todo va a ser bonito y agradable, que vamos a caminar y vamos a realizar milagros, vamos a ver portentos y que todo va a salir a nuestro favor con el simple hecho de abrir la boca para orar y que nuestras lágrimas expresen nuestro abatimiento cuando nos acercamos ante el trono de la gracia. Y eso, hermanos míos, fatalmente lo voy a decir, es espiritualizar. ¿Por qué? Porque que yo sepa, la promesa puntual para el obrero de Dios es tener paz en medio de los problemas. No es fin de los problemas. Porque los problemas se suceden uno tras otro. Uno tras otro. Permítame leer, hermanos míos, el verso 11. La primera parte. Dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Dios, hermanos míos, en medio de la aflicción, nos entrega métodos para poner en obra su palabra. Santiago nos recuerda que debemos ser hacedores de la palabra para evitar ser engañados nosotros mismos. Y está registrado en el capítulo 1, versículo 22. En el verso 11, su segunda parte, dice lo siguiente. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Afirma mi corazón. Dicho en otras palabras, afirma mis sentimientos, afirma mis pensamientos, afirma mis proyectos para que tema, reverencie tu santo nombre. Un misionero reverencia el santo nombre cuando no abandona la obra de Dios. Un misionero reverencia el santo nombre cuando viene la aflicción y no pone en ejecución ni sus ideas, ni sus sentimientos, ni los proyectos que le nacen por la aflicción que está teniendo. Un obrero de Dios tiene que darse cuenta que ser misionero es ser esclavo de Cristo, que es la punta de lanza ante potestades de maldad. Bueno, pues se habla fácil, ¿no?
¿no? ¿Cuántas veces, hermanos míos, he tenido deseos de abandonar la obra misionera? ¿Cuántas veces he tenido deseos de gritarle a las personas que me ayudan? ¿Cuántas veces he tenido deseos de pelear con la capacidad que tengo como policía o con la cultura que tengo contra los miembros de la sociedad que rodean a las obras donde he ido a trabajar? Pero la verdad del asunto, que Dios me dice, y está desperdigado en todas las escrituras, que afirme mi corazón. Que afirme mi corazón, porque la lucha del misionero no es ni con espada, ni con ejército, sino es con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos indica claramente cómo tenemos que trabajar. Si leemos el verso 15, dice: mas tú, Señor, Dios misericordio y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Hermanos, Pablo, que es el misionero por excelencia, repetía lo siguiente: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y nosotros los misioneros debemos comprender que si Dios es clemente, lento para la ira y grande en misericordia y en razones válidas, no debemos intentar imitarlo. O sea, no interesa que la obra en la cual estemos sea el mismo trono de Satanás. No interesa. ¿Por qué no interesa? Simple, porque no es ni con mi fuerza, ni con mis ideas, ni con mis sentimientos, sino con la forma en que Dios nos manda a caminar. Y estos conceptos, hermanos, deben ser puntuales, porque es el conocimiento de Dios. Si Dios es misericordioso, si Dios es lento para la ira, y si Dios nos da razones para servirlo, pues del mismo modo tenemos que emprender la lucha que tenemos ante las aflicciones que vienen a nuestra vida. Y si leemos el verso 3, hermanos míos, dice: porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Hermanos, el salmista recordaba el magnífico poder que en el pasado lo había librado de la muerte y de angustias mil. Y yo estoy convencido que él tenía el pleno convencimiento que ese poder no había menguado, porque el conocimiento primordial que tienen los israelitas es el que expresa Malaquías: Dios no cambia. Y el poder con que abrió el mar para que pasen los israelitas, el poder que tuvo para hacer el mundo en 6 días, no ha variado. Y ese ser es el que nos manda a caminar. Y bueno, pues, pero cuando viene la angustia, cuando vienen los problemas, la naturaleza humana comienza a negar el poder de Dios. Permítame leer el verso primero para entrar al segundo punto. Dice pues: inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Óigame, no se sabe exactamente cuál es el momento histórico en el cual David declara esto. De hecho, de que no está recordando cuando era pastor. Da la sensación de que esta etapa de su vida era cuando él era ya capitán, reconocido por valiente e invencible, o cuando ya estaba siendo perseguido por Saúl, o cuando ya era rey sobre Israel. Pero las palabras que él usa es conocido en el idioma hebreo con los sinónimos puntuales: afligido, sufriente, menesteroso. Está hablando de una persona que no interesa cuánto tiene, cuántos logros ha obtenido, cuánto prestigio tiene y cuánta fuerza. Simple y llanamente se siente un pordiosero y mendigante. O sea, estamos hablando de un ser humano, David en este caso puntual, que está quebrado por la situación extrema. Y cuando está quebrado por la situación extrema, él comienza a hacer lo siguiente: comienza a descansar en el Señor. Hermanos, y descansar en el Señor no significa que me voy a echar a dormir.
Descansar en el Señor significa que voy a comenzar a poner en obra los métodos que Él me ha dado. Y los métodos que Él ha dado es la oración. La oración. Amigo mío, con mucho respeto les voy a decir, no se crea muy espiritual, porque va a llegar el momento, sin importar quién usted sea, que la aflicción lo va a quebrar. Va a llegar el momento, si aún no llega a su vida, que no va a saber qué va a hacer. Ahora, yo no estoy hablando de mi experiencia. La experiencia del ser humano avala los conceptos bíblicos y escriturales. Pero el que debe guiar nuestro entendimiento es la palabra del Señor. Sin perder, por favor, el Salmo 86, busquemos en Job, capítulo 5, versículo 7. Job. Job, capítulo 5, versículo 7. ¿Lo tenemos, hermanos? Lo tenemos, ¿no? Miren lo que dice. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Hermanos, este verso nos iguala a todos los seres humanos. Estamos en un valle de lágrimas. Estamos en un sitio que por naturaleza va a traer momentos aflictivos a nuestra vida. Y el misionero sabe de eso. Hermanos, hay diferentes tipos de misioneros, ¿no? Hay misioneros que fundan iglesias, hay misioneros que recorren ciertos lugares llevando educación a mérito de solicitudes que le hacen, ¿no? Hay misioneros que van y se proyectan a actividades sociales, ¿no? De ayuda material. En mi caso, yo soy un misionero que voy donde nadie quiere ir porque hay problemas. ¿Ya? Donde nadie quiere ir, ahí voy yo. Amén. ¿Y saben qué, hermanos míos? ¿Saben qué? He descubierto una cosa. Que mientras más enredada está la cosa, más fácilmente van a querer tumbar tu testimonio. Hermanos, y a veces los ataques no llegan de las personas que uno cree que van a llegar. Llega del mismo grupo de trabajo. Llega de personas que están acostumbradas al desorden y cuando tú comienzas a ordenarlos, comienzan a lo maquiavélico. Vamos a tumbar su ministerio. A mí me han acusado desde problemas sexuales hasta problemas de avaricia. Hasta me han acusado, hermanos míos, de ser autoritario. Y lo interesante del asunto, o sea, un testimonio, que yo creo completamente en cuestión de iglesia en el parlamentarismo. O sea que no tomo decisiones solo, sino lo tomo en grupo. Pero el problema es que soy ejecutivo. Porque hay que tomar, con las decisiones que se toman hay que cumplirlas. Y les molesta. Hermanos, con mucha tristeza, yo les voy a decir que no importa quién usted sea. Cuando comienzan este tipo de ataques, usted desfallece. Usted no lo puede creer. Y no puede ni siquiera conciliar el sueño. No tiene ganas ni de predicar, ni hacer bien. Y me ha sucedido más de una vez. Y yo sé que me va a seguir sucediendo. ¿Saben por qué? Porque yo he decidido seguir a Cristo. Y yo sé el tipo de ministerio que me ha dado. Pero hablemos de otros tipos de problemas, ¿no? Misioneros que salen al campo, ¿no? También me ha pasado. Y que de repente te llaman por teléfono contándote un serio problema en la familia. Un serio problema que prácticamente amerita que tú estés ahí. O un serio problema que tú comienzas a razonar y te das cuenta que en el fondo tú eres parte del problema porque no estás proveyendo a tu casa o a tu familia o a tu madre con el dinero que sabes que tú puedes ganar por la cultura y actividades que tú tienes. Y comienza a caminar por la mente
proyectos, sentimientos, pensamientos que no están de acuerdo a tu calidad de misionero. Y en ese momento, usted se quiebra. Y en ese momento, caen lágrimas de nuestros ojos. Bueno, yo recuerdo, y no estoy diciendo mentiras, que me han comunicado una noticia triste en la mañana, ¿ya? Se ha prolongado mi llanto y mi súplica al Señor hasta la hora de salir a predicar. He terminado de predicar y despedir a los hermanos y me he vuelto a encerrar a mi cuarto a volver a llorar y a suplicarle a Dios. ¿Y saben qué? Muchas veces no he visto las soluciones que yo proponía. ¿Saben por qué? Porque la promesa puntual de Dios es darte paz en el corazón, para que tus proyectos se alineen con los proyectos de Dios, para que tus sentimientos se alineen con lo que Dios está haciendo en tu vida, para que tus pensamientos no te traicionen y sean los pensamientos que debe tener un misionero. Continuar en la obra. Porque el que me mandó a caminar es mi Padre, y hay personas que están sufriendo por los ataques del enemigo. Momentos tristes y angustiantes que todo misionero va a pasar. Momentos tristes y angustiantes que va a derrumbar a un misionero si no cumple el primer requisito de conocer quién es el que lo ha mandado a trabajar. Y momentos tristes y angustiantes que va a tumbar a un misionero si está pensando que su idea para solucionar el problema se va a dar. Porque que yo recuerde, el Señor Jesucristo, el Señor inspira en su palabra y nos dice que mis pensamientos no son sus pensamientos. Por lo tanto, mis soluciones muchas veces no son las soluciones que Dios da. Permítame, estamos hablando ya del sentimiento del misionero que afloran cuando está dando la oración. Y miren la calidad de este tipo de oración. Queda corto la experiencia que usted puede tener. Queda corto la experiencia que les he dicho. Verso segundo, la segunda parte. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Verso 3, la primera parte. Ten misericordia de mí, oh Jehová. Verso 6. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. O sea, ¿de qué estamos hablando, hermanos míos? Estamos hablando de un hombre que se siente perdido, que solicita misericordia, que por momentos le dice a Dios en una voz imperativa, escúchame, escúchame, ¿no? Y es probable que en aquel momento él está razonando que Dios escuche es que le dé la solución que reclama su pensamiento, ¿no? Pero la verdad del asunto que el salmista estaba afligido. Y en algún momento de su conversación con Dios en oración, miren lo que exclama. Verso 2, primera parte. Guarda mi alma. Verso 4, primera parte. Alegra el alma de tu siervo. ¿Saben por qué? Porque yo estoy convencido que David no comprendía exactamente por qué le pasaba esto, pero sabía que Dios le podía dar paz en el corazón, en su alma. ¿Y si todo queda ahí? No. Todo lo que Dios permite que ocurra siempre tiene un propósito. Lo que nos lleva al tercer punto, el convencimiento de lo que Dios puede hacer con las aflicciones que vienen a nuestra vida. Leamos el verso 7, por favor. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. O sea, es fundamental comprender que Dios va a responder. No es una voz audible, no es que se va a ocurrir lo que yo deseo, es que Él me va a dar paz en el corazón. Ahora, modelo perfecto el Señor Jesucristo. En Getsemaní, ¿no? Si es posible, aparta de mí este cáliz. Y después dijo, hágase su voluntad, ¿no? Y las Escrituras dicen, y un ángel se acercó y lo ministró a Jesús.
¿Se dan cuenta? A veces el camino de la aflicción no puede ser quebrado, porque son los planes de Dios. Es el horno en el cual Él va a cumplir una obra para su gloria y su honra y para beneficio del siervo. Verso 16, la segunda parte. Dice: da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Aquí ya estamos hablando de señales, ¿no, hermanos míos? Poder, portento, ¿no? Yo lo creo. Yo creo que Dios me da poder. No para hacer milagros, ¿eh? Sino que en medio de mi inutilidad, continuar en la obra de Dios. En medio de mi sufrimiento, en medio de la impotencia de ver cómo personas que se dejan utilizar por el enemigo intentan tumbar el ministerio y la obra que se te ha encomendado. Y en ese momento, tristes y miserables seres humanos son capaces de enfrentarse al demonio. ¿Y cómo te enfrentas al demonio? Simple y llanamente, siguiendo los planes de Dios. ¿Y qué ocurre cuando acontece que un hombre común y corriente puede tener esta fuerza? ¿Qué ocurre? Verso 17, parte C. Porque tú, Jehová... No, parte B dice: y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Es el poder de Dios. Es lo que le pasó a David. Es puntual. Y ahora sí, volvamos a leer, hermanos míos, la conclusión. Vayamos a 2 de Timoteo. El consejo que le da, ¿no?, al joven misionero Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 17. O sea, el testimonio, pues, hermanos. El testimonio de lo que Dios hizo con él. El testimonio que le da al joven misionero. El testimonio que tenemos que nosotros pregonar, ¿no?, como palabra vida en nuestra vida. Verso 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Hermanos míos, cuando hay problemas en el ministerio, no importa cuál sea, Dios nos está librando del león. Porque Él es el que instiga los problemas. Porque Él es, de alguna forma, en algún momento, el poder que se le desata. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús a Pedro? Ha sido pedido para ser zarandeado. Y Dios lo permite. No existe la perfección en la vida de un misionero. Existen los métodos que se tienen que cumplir para trabajar para la gloria y la honra del Señor. Y para esto, vuelvo a repetir, fundamental, conocer a quién servimos. Fundamental, darnos cuenta que vivimos para darle gloria a su nombre. Y recontramente fundamental, aprender a orar en espíritu y en verdad. Porque la aflicción va a venir a nuestra vida. Y ahí va a ser el momento de tomar decisiones. ¿Qué vamos a decidir? ¿Qué vamos a decidir? ¿Cómo lo vamos a hacer? Las Escrituras tienen la respuesta. Por favor, inclinen su rostro y permítame orar. Bendito Padre Celestial. Señor, aflicciones vamos a tener todos los que estamos en el campo misionero. Pero ayúdenos, Padre, para recordar las palabras de Pablo, Señor. Ayúdenos a recordar, Señor, que fue un mensaje para un joven misionero, Señor. Ayúdenos a recordar, Señor, a estos hombres como David, que sufrieron, Señor, terriblemente, pero descansaron en usted mediante la oración, convencidos que usted lo tenía a él y a los demás hombres suyos, Señor, en la palma de su mano.
Ayúdenos, Padre, para que lo que vemos en las Escrituras nos sea propio cuando estamos en el campo misionero. Ayúdenos, Señor, porque por naturaleza somos quebradizos y nos asustamos. Pero en usted, Señor, podemos ser más que vencedores. En el nombre bendito, precioso y poderoso del Señor Jesucristo, clamamos por su ayuda, mi Señor. Amén.